Bienvenidos una vez más a su canal, Relatos Inevitables. Como siempre, esperando que se encuentren bien todos ustedes. Así que bueno, esperamos lo disfruten y sea de su agrado. Si es así, les agradeceríamos bastante un me gusta, que lo compartan y que se suscriban. Brujas en el Monte. Historia extraída de Reddit, de la cuenta equivalente RIP 3102. Esta historia es de hace 7 años cuando la hablé por primera vez, ya que mi amigo decidió olvidarla por temas de salud. Esta historia inicia con mi amigo, que hace misiones en Semana Santa. Mi amigo era líder de un grupo religioso que van a misiones a ayudar y hablar la palabra del Señor. Después de regresar de hacer misiones en un pueblo del sur de México, donde no cuentan con los servicios más básicos y elementales, pues no llega ni la luz, ni el agua, y mucho menos el internet, nos contó él que al llegar vio que en la casa donde se iban a hospedar había muchos duendes pequeños como si fueran de adorno en la entrada de la casa. Estos típicos duendes que hemos visto en películas o en ventas de cochera, que son figuras que son de un material un poco frágil. Lo cual él ignoró completamente. Le pareció curioso y de hecho esos duendes en ocasiones dan mal rollo, pero lo ignoró. Al caer la noche, todo el grupo durmió en un solo cuarto. Mi amigo, por lo usual, se quedaba despierto tarde para ver qué cosas se iban a hacer al día siguiente, programar y afinar detalles de las actividades que tendrían, y bueno, solo tenía una vela para poder ver lo que estaba escribiendo. Cuando de pronto, mientras escribía, la vela se apagó y se escuchó afuera de la casa como si se hubiera caído un jarrón. Mi amigo lo ignoró. Él encendió un cerillo, volvió a encender la vela y terminó de escribir lo que estaba haciendo y se acostó. Al día siguiente, al salir de la casa, vio que algunos de los duendes que estaban allí como adornos tenían la cabeza quebrada, como si hubieran explotado. Mi amigo preguntó al señor encargado de la propiedad qué es lo que había ocurrido. Y bueno, el señor simplemente se quedó callado un par de segundos, dijo un par de maldiciones y le comentó: hay gente que vive en el monte que no le cae muy bien la gente que viene a platicar sobre Jesús. Esa gente son conocidas como brujas. Ellas suelen invocar demonios para hacerle daño a las personas que vienen de afuera para instruirnos en la religión. Y esta vez, el objetivo son ustedes. Es por eso que los duendes que están son como pequeños ayudantes al tratar de venir malos espíritus. Tan, ¿cómo decirlo?, trabajados, para que cualquier espíritu malo o energía mala se quede en ellos y no entre en la cabaña. Además, le contó que esos duendes se los había obsequiado una especie de brujo blanco o bueno. Mi amigo se quedó con una mirada de asombro y le dijo: es imposible que exista alguien así. El señor le contestó y fue algo que lo dejó helado. Mire, si existen los ángeles que hacen el bien, créame, también hay demonios que hacen el mal. Mi amigo se quedó callado. Se volvió a su grupo como si no hubiera escuchado nada y trató de ignorarlo todo el día hasta que llegó la noche. Mi amigo no le comentó nada a nadie sobre lo que había sucedido, pero cuando entró al cuarto, donde iba a dormir, vio que el señor estaba colocando sal en las ventanas. No dijo nada. Trató de hacer como que no se había dado cuenta de eso y el señor solamente le mencionó: mira, nos da mucho gusto que vengan y la verdad, queremos que sigan viniendo. Así que vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para protegerlos lo más que podamos, ¿sí? El señor solo se fue y mi amigo quiso dormirse lo más rápido posible para que pudiera salir él solo otra vez. Al día siguiente, mi amigo no escuchó nada en la noche, pensando que se había acabado todo, pero al ver la ventana vio que la sal estaba negra, como si se hubiera quemado.
parecía en lugar de sal, carbón. Antes que pudiera decir algo, vio que afuera de la casa estaba corriendo la gente. Muy rápido salió antes que su grupo y vio que el señor y una señora limpiaban el piso. Acercándose, mi amigo le preguntó al señor qué es lo que había pasado. El señor dijo: estaba fuera de su ventana. Quisimos esconderlo antes de que lo vieran para que no se asustaran, pero la verdad, no pudimos. Mire, quisieron hacerles daño en la noche, pero no pudieron. Mi amigo giró para ver la pared afuera de su cuarto y vio que cerca de la ventana había una especie de aves negras bastante grandes. No sabía a ciencia cierta si eran cuervos o urracas, las cuales estaban muertas. Desde ese día se tomaron precauciones para toda la semana que se quedaron. Nadie del grupo supo lo que estaba pasando, solo mi amigo. Y la gente del pueblo, claro. Mi amigo no quedó traumado, solo fortaleció más su creencia a Dios, que lo protegió esta semana. Él aún sigue visitando ese pueblo, y desde esa ocasión no ha vuelto a pasar nada. Pero una cosa es cierta, a él no le gusta tocar este tema, y muy pocas veces lo ha contado a muy poca gente. Gracias por su atención, saludos. Historia proporcionada por el canal de YouTube Frío Metálico, que por cierto invitamos a que lo sigan. El abismo. Enclavada en el corazón de un inhóspito paraje, yacía una antigua abertura en la tierra que ocultaba una oscura verdad. Los aldeanos se referían a ella simplemente como el abismo. Algunas leyendas hablaban de sus macabros dones, otras de una identidad propia. Se decía que aquellos que osaron asomarse a su profundo interior descubrieron visiones que eran aterradoras, que les susurraban los miedos más oscuros e inimaginables. Liam llegó al abismo sin conocimiento alguno sobre su existencia. Al principio lo tomó con escepticismo. No podía entender cómo un pozo podía mandar algún tipo de mensaje. Las primeras advertencias fueron simples: una tormenta inesperada, el tropezón de un niño, un pequeño incendio. Hechos sin aparente importancia que se cumplieron los días siguientes. Con cada confirmación, Liam fue asimilando que había descubierto una fuente de poderosa sabiduría. Sin embargo, no sabía que estaba cayendo en una trampa de locura y confusión. El abismo podía modificar pequeñas variables para que estos actos ocurrieran, pero su poder era limitado. Todas estas pequeñas cosas que mostraba eran sucesos sin importancias, que no alteraban el tiempo, el espacio ni la conducta humana. Precisamente esto último era lo que el abismo buscaba alterar: la conducta humana. Para cuando la hermana de Liam cayó enferma, él ya estaba completamente entregado al abismo, creyéndose privilegiado por tener una posibilidad de saber cómo curar la terrible enfermedad de Sofía, su hermana. Liam, desesperado por salvar a su hermana de la enfermedad que la consumía, llegó a las profundidades del abismo en busca de respuestas. Sus ojos se asomaron a su negrura, y como si el mismo abismo tuviera vida, la oscuridad pareció deslizarse hacia él, mostrando visiones grotescas. Vio a su hermana en un lecho de agonía, retorciéndose en un tormento insoportable. Las visiones lo atormentaron, acechando su cordura. Pero el abismo no se contentó solo con sembrar el pánico y el terror en la mente del muchacho. No. Siguió retorciendo la realidad, mostrándole el profundo dolor que su hermana estaba por sufrir. Liam, atormentado y cegado por el terror, se convenció de que la única forma de salvar a su hermana era romper la cadena de visión y acción. Un acto extremo, una elección atroz. Convencido de que era un sacrificio necesario, Liam acabó con la vida de su hermana, creyendo que de esa manera evitaría el destino insidioso que el mismo abismo había pintado para él. Y así, el abismo se reía en las sombras. Su triunfo fue completado. Había logrado por fin que un alma afligida cometiera un acto inimaginable. Pero, como sucede en todas las mentiras cuidadosamente tejidas, la verdad emergió.
A través de confesiones y pistas desgarradoras, los aldeanos desenterraron la conspiración del abismo. Descubrieron que el pozo tenía un oscuro apetito por la destrucción humana, por arrastrar a las almas hacia el abismo de sus propios temores retorcidos. El poder del abismo tenía raíces ancestrales, una maldición antigua que lo dotó de este poder macabro para alimentarse de las emociones humanas. Los aldeanos, con dolor en el corazón y sed de justicia, sellaron el abismo con piedras y tierra, enterrando sus secretos ocultos en el polvo de la historia. Y desde entonces, el abismo permanece sellado, sin una sola señal para evitar que la curiosidad desentierre ese diabólico poder. Bajo la tierra, se esconde un recordatorio de cómo el miedo puede confundirnos y llevarnos a la locura. Y a lo lejos, los lamentos de un hombre manchados con la sangre de su propia hermana. Pesadilla o realidad. Historia compartida de manera anónima. Anoche viví una experiencia un poco paranormal. Yo debo aclarar que soy muy susceptible a tener pesadillas en mi día a día y más en épocas de estrés, pero nunca había experimentado nada que trascendiese el mundo onírico como me ha sucedido. Ese día me quedé muy dormida y como siempre, lo hice mientras veía un video cualquiera, ya que tengo una especie de adicción a YouTube y no puedo conciliar el sueño si es que antes no he visto algún video en esa plataforma. Serían más o menos como la 1:30 de la mañana cuando caí rendida. Sin embargo, no todo fue como esperaba, pues empecé a tener una pesadilla un tanto extraña. En este sueño, yo había quedado con un chico desconocido y le invitaba a quedarse en mi cama para pasar la noche, la misma en la que estaba durmiendo, en el mundo real. Y en ese momento, yo le decía al chico: no, mira, prefiero que duermas tú en el lado exterior de la cama y yo frente a la pared, lo cual, por cierto, es sumamente extraño. A lo que el chico empieza a meterse conmigo y a decirme que deje de decir gilipolleces y que me quede yo de ese lado. Así que bueno, le hago caso. De esta forma, entro en una especie como de bucle en el sueño, en el que me estoy quedando dormida y en ese momento empiezo a ver una mano como de un cadáver que sube desde la parte de fuera de la cama. Pero algo dentro de mí me impide moverme o gritar, por lo que me quedo viendo cómo la mano, después de escalar por el colchón y la sábana, termina posándose en mi pecho y haciéndome una presión muy muy fuerte, enorme, al punto de no dejarme respirar. La sensación de ahogo es tan fuerte que yo acabo por despertarme llorando y con la misma sensación de ahogo. Tanto así que pasan los minutos y yo ya un poco incorporada, pero aún sentada en la cama, siento esa presión en el pecho. Realmente no puedo respirar del todo. Es como si algo que no estoy viendo me siguiera oprimiendo el pecho. Lo que más me inquieta de todo esto es que una vez despierta y consciente, no era capaz de liberarme de la sensación de la mano presionándome el pecho. Y después de esto, yo únicamente me siento mal, sofocada. Realmente no sé qué sea. A final de cuentas, uno cuando tiene una pesadilla, todo desaparece cuando despiertas. Pero en esta ocasión no. Yo he despertado y sigo teniendo dificultad para respirar. No sé a qué se deba. Pero bueno, espero que ya no me pase más. Gracias. Fantasma o secuestrador. Historia enviada por Agustina. Esto sucedió hace años, cuando tenía aproximadamente 10 o 9 años. Recuerdo mi hermano aún vivía con nosotros. Eran las 10 de la noche. Y recuerdo que en un momento mi hermano salió hacia la casa de mi prima, la cual solo nos divide una casa de distancia. Entonces, al cabo de un rato, mi mamá salió a traerlo. Me dijo: ya vengo, que tu hermano no se apresura. Fue entonces que salió. Mi papá tampoco estaba, y me di cuenta que estaba solo básicamente. A los pocos minutos me desperté. Era muy miedoso. Fue entonces que salí hacia la puerta del portón. Pero tampoco quería ir a buscarla y dejar la casa sola, con la puerta abierta. Me quedé ahí y empecé a gritar: mami, mami, y ahí sucedió.
Desde el otro lado de la calle hay una esquina hacia otro pasaje. De ahí vi que salió un hombre. Por su sombra parecía un señor que trabajaba en el campo. Justamente es una zona rural. Pero del oscuro no podía reconocer su rostro o algo distintivo. Simplemente su silueta. Hombre con ropa y botas. Fue en eso que al verlo noté su respiración. Su pecho se expandía, como si de correr viniera, y también se escuchaban sus exhalaciones. Me quedé en shock. Fue en ese momento, antes de pensar lo que pareció correr hacia mí, y empezó a gruñir. Fue que entonces, por el susto, tiré inmediatamente la puerta del portón, y recuerdo escuchar que un perro estaba acostado en el portón. Oí cómo también se asustó y salió chillando. Fue entonces que entré a la casa agitado, y en eso veo a mi hermano en su cuarto. Fue que entonces le dije, «Hey, ¿qué no estabas en casa de Erika?» Y él se quitó los audífonos y me dijo, «No». Yo estaba planchando mi uniforme y le pregunté, «¿No escuchaste que acabo de tirar un gran portazo?» Y solo respondió, «No escuché nada, ¿por qué?» Y me quedé probablemente igual que ustedes al escuchar esto. Días después, recuerdo que dicho perro empezó a aullar todas las noches, sin explicación alguna. Asumíamos que eran sollozos de perro en celo, y ya. A día de hoy, mi pregunta no es si fue real o no, sino qué habría pasado si no cerraba la puerta.